Aprendo en Casa. Hola familias de todo el Perú, ¿cómo están? Yo soy Patricia Barreto y espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de una manera divertida. Desde hoy este espacio estará dirigido para ustedes, niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Pero pueden llamar también a sus hermanos, a sus hermanas, a sus tíos y a todos los que viven con ustedes porque vamos a aprender aquí en familia. Va a ser divertidísimo. Estamos recibiendo noticias de todo el mundo sobre muchos lugares en los que han empezado a aparecer animales que antes de la cuarentena no se veían. Por ejemplo, apariciones de especies de animales en peligro de extinción, delfines y aves por montones en playas, por ejemplo aquí en la Costa Verde en Lima, y otras noticias más que nos han generado mucha alegría y que a la vez nos han hecho reflexionar sobre cómo nos estamos comportando con nuestro medio ambiente. Acompáñenme a ver más sobre esta noticia. ¿Qué harás cuando todo esto pase? Muchos de nosotros no vemos la hora de que este aislamiento acabe y podamos volver a nuestras actividades de siempre, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, y a todo lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, durante este tiempo estamos viendo nuestros cielos limpios como hace 50 años no se veían. Las aves y otros animales se acercan a la costa para alimentarse y nuestros mares y ríos se ven mucho más limpios. Significa que cada vez que el correcto funcionamiento de un ecosistema como nuestros bosques, nuestros mares o nuestros ríos se ve interrumpido por causas ajenas a la naturaleza, el equilibrio se rompe, reduciendo las especies silvestres que ahí habitan e incrementando la potencial transmisión de virus animales a los humanos. Por eso debemos repensar nuestro modo de vida y apostar por uno más sostenible, buscando no solo el crecimiento desmedido, sino apostando por una economía circular, de reuso, reutilización, reducción y racionalización, todas esas actividades que estaban impactando de forma tan brutal a nuestro entorno. Seguramente tú también has visto o escuchado sobre estas noticias y te has preguntado ¿por qué estos animales que antes no aparecían de pronto lo están haciendo? ¿Por qué se ven las aguas de los ríos más limpias? ¿Por qué vemos menos cantidad de desechos en la calle? En la época de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, ¿el ambiente sería como el que vemos ahora? ¿Un ambiente con menos contaminación? ¿Cómo se relacionaban nuestros familiares y nuestra comunidad con la naturaleza? ¿Qué formas de cuidar el ambiente ponían en práctica tus familiares o comunidad? ¿Cuáles se han perdido y cuáles se mantienen actualmente? Durante esta semana vamos a reflexionar sobre cómo hemos estado actuando con la naturaleza para poder proponer acciones que ayuden al cuidado del medio ambiente, rescatando los saberes ancestrales de nuestras familias y comunidades. Por eso, nuestro reto en esta ocasión será escribir una historia que nos haya contado algún miembro de nuestra familia o de nuestra comunidad o que quizás hayamos escuchado, referida a la forma a la que nuestros antepasados veían la naturaleza y cómo la cuidaban. Esta historia la compartirán con sus familiares o comunidades para poder reflexionar juntos cómo nos tenemos que relacionar con el ambiente para no contaminarlo. Y también para luego proponer acciones concretas que podamos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Ahora sí, para poder enfrentar el reto propuesto, hoy vamos a reflexionar sobre cómo hemos estado actuando con la naturaleza a partir de la lectura y el análisis de gráficos estadísticos. Pero tranquilos chicos, ya me puedo estar imaginando sus rostros. Sé que puede sonar algo complicado esto de los gráficos estadísticos, pero para eso hemos invitado a nuestra profesora Doris Vázquez, que nos ayudará y orientará en la lectura y el análisis de estos gráficos y absolverá todas nuestras dudas. Gracias Patricia por la bienvenida. Efectivamente, los gráficos estadísticos pueden sonar algo complicado, sobre todo si es la primera vez que escuchamos esos términos, pero son de mucha utilidad para comprender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, como todos sabemos, el aire es importante para poder vivir, pero ¿saben qué tan contaminado está el aire en nuestro país? Veamos el siguiente gráfico que forma parte de una investigación realizada por Statista, que pertenece a julio del 2019 llamada ¿En qué país de América Latina se encuentra el aire más contaminado? Para ello, se ha analizado la cantidad de partículas contaminantes en un metro cúbico de aire. Un metro cúbico de aire es la cantidad de aire contenida en un cubo que tiene 1 metro de arista. Te preguntarás,
¿Qué componen estas partículas contaminantes? Cuando hablamos de partículas contaminantes, hacemos referencia a todas las partículas sólidas y líquidas que se encuentran en el aire, la mayor parte de las cuales pueden ser un peligro para el ambiente y para nuestra salud, como por ejemplo el azufre, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Estar expuestos o en contacto con estas partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, es decir, las que tienen que ver con el corazón y los órganos respiratorios, siendo una de las más terribles el cáncer de pulmón. Volvamos a nuestro gráfico inicial. ¿Qué observan allí? Muy bien, hay 6 barras ubicadas de manera vertical de distintos colores. ¿Qué color corresponde a Perú? Exacto, el color celeste. ¿Cómo lo supiste? A la derecha observamos que a cada país se le ha asignado un color. Eso se llama leyenda. Y si seguimos mirando bien la imagen, podemos ver que hay un título que engloba todo el gráfico. Y hay 2 títulos más. ¿Se dieron cuenta dónde están? Así es. Uno está en la parte inferior y otro al lado izquierdo. También podemos observar que hay números encima de las barras que nos dicen la cantidad de partículas contaminantes que tiene cada país. Ahora presta mucha atención porque te voy a hacer algunas preguntas. Intenta responder observando el gráfico de barras detenidamente. ¿De qué trata el gráfico de barras? Exacto. El gráfico nos brinda información sobre los países que tienen mayor contaminación de aire en América Latina. ¿Cuál es el país con mayor contaminación de aire en América Latina? El país con mayor contaminación es el Perú. Como te has dado cuenta, este gráfico está compuesta por 2 líneas, una horizontal y otra vertical. Estas líneas se llaman ejes. Sobre el eje horizontal se ha ubicado unas barras que representan a cada país. Sobre el eje vertical hay unos números que nos ayudarán a medir la altura de estas barras. Tanto los nombres de los países como la cantidad de las partículas contaminantes del aire se denominan variables. Las variables son atributos o características que se pueden medir o registrar. Por ejemplo, el nombre de cada país y la cantidad de partículas contaminantes que tienen en el aire son características de estos países. Hagamos un resumen para ver todo lo aprendido con este gráfico de barras. Primero, todo gráfico de barras tiene un título. Por ejemplo, en este caso, el título del gráfico es Países con mayor contaminación del aire en América Latina. Esto es importante, no lo olvides. El título sirve para saber sobre qué tema está tratando el gráfico y qué variables están representadas, es decir, qué características se muestran en el gráfico. Segundo, a cada eje le corresponde una variable. Por ello, el eje horizontal lleva por título Países de América Latina y el eje vertical Partículas contaminantes del aire. Esto es muy importante, ya que nos permite ver y organizar mejor el gráfico estadístico que tenemos aquí. Y finalmente, todo gráfico de barras tiene una leyenda. Las leyendas son usadas para identificar con mayor claridad los distintos elementos en un gráfico, a través de colores y formas. Es preocupante lo que hemos visto en el gráfico estadístico, ¿verdad? ¿Por qué crees que el Perú es el país con mayor contaminación del aire de América Latina? Vayamos reflexionando sobre qué es lo que ocasiona la contaminación del aire en nuestro país. Es decir, pensemos qué acciones concretas realizamos los peruanos y las peruanas, los que vivimos en este país para ocasionar este nivel de contaminación. Continuemos analizando otros gráficos. ¿Has escuchado alguna vez sobre los gases de efecto invernadero? Te cuento que son la principal fuente de contaminación de aire, que si bien algunos de estos gases se producen de forma natural, muchos de ellos se producen por las actividades que realizamos las personas, contribuyendo al efecto invernadero. Ahora que tenemos esta información bastante importante, observemos con atención el siguiente gráfico estadístico. Este gráfico que vemos ahora en pantalla es un poco diferente, ¿verdad? ¿En qué se diferencia con el gráfico de barras? Muy bien,
se han dado cuenta que la mayor diferencia es que este es un gráfico de forma circular, a diferencia del primer gráfico que era de barras. Este gráfico está dividido en sectores. Cada sector representa un posible valor de la variable que se está estudiando. Por ejemplo, en el caso de este gráfico, la variable que se está estudiando es el tipo de actividad que genera gases de efecto invernadero. Los gráficos circulares son muy útiles para representar la proporción que representa cada sector en relación al total, generalmente utilizando porcentajes. Por ejemplo, de todas las actividades que generan gases de efecto invernadero, la deforestación es la actividad que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero. En un gráfico circular, todos los porcentajes que tienen los sectores deben sumar 100%. Si aún no conoces qué son los porcentajes, no te preocupes. Puedes investigar sobre ellos consultando información, ya sea en libros, en páginas oficiales y educativas y en internet, con tus profesores, o le puedes preguntar a tus familiares o a un adulto responsable. Nunca tengas miedo de preguntar lo que no sabes y de seguir aprendiendo. Bien, continuemos. ¿Qué información nos proporciona este gráfico circular? Efectivamente, nos da información sobre las actividades que produce gas de efecto invernadero. ¿Cómo lo supieron? Muy bien, el título nos brinda esta información. Recuerden que el título siempre nos va a decir sobre qué trata un gráfico. ¿Cuántos sectores observamos? Observamos 5 sectores: el sector azul, el sector amarillo, el sector gris, el sector anaranjado y el sector celeste. ¿Y qué representan? Muy bien, representan 5 actividades que producen gases de efecto invernadero. ¿Puede decirme cuáles son esas actividades y sus porcentajes? Exacto, la deforestación produce el 56% de gas de efecto invernadero. La deforestación se refiere a la pérdida de bosques y esto puede ser producido ya sea por la acción natural, como sucede cuando hay incendios forestales, pero también es producida por la acción de los hombres y mujeres cuando estos talan los bosques de manera ilegal o producen incendios para emplear los terrenos para la ganadería, entre otras acciones. Por otro lado, la generación de energía produce el 24% de gas de efecto invernadero, GEI. Esta generación de energía se refiere a las actividades en donde se usa combustible como el carbón, petróleo y gas. Con un menor porcentaje está la generación de desechos y residuos, con un 4%, mientras que las actividades agropecuarias que se refieren a la producción agrícola y ganadera representan el 13%. Y finalmente, las actividades industriales, como por ejemplo las producidas por las fábricas, la minería, etc., representan el 3%. ¿Te imaginabas que existían estas actividades? A mí me ha llamado mucho la atención la deforestación y cuánto contribuye al exceso de gases de efecto invernadero. Sigamos. Ahora te haré algunas preguntas más sobre la información que brinda el gráfico. Aquí vamos. ¿Cuál es la actividad que produce más gases de efecto invernadero? La actividad que produce más gases de efecto invernadero es la deforestación. Es el segmento gris y produce el 56% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué actividad produce el 13% de gases de efecto invernadero? La actividad que produce el 13% de los gases de efecto invernadero pertenecen al sector agropecuario, es decir, la ganadería y la agricultura, cuyo segmento es de color celeste. ¿Y cuál es la segunda actividad que produce más gases de efecto invernadero? La segunda actividad que produce más gases de efecto invernadero es la generación de energía, el cual se muestra de color anaranjado con el 24%. Entonces, como conclusión hemos aprendido que en los gráficos circulares debemos observar muy bien la cantidad de sectores y el tamaño de cada uno, ya que nos muestra información muy importante, que se refiere a los porcentajes que cada uno representa. Ahora, muy atento y atenta, porque te voy a hacer una pregunta para reflexionar con tus familiares o adultos responsables con los que vivas. Ve por ellos, ve, llámalos. ¿Ya están contigo tus familiares? Muy bien, el gráfico circular nos mostró que la deforestación es la actividad que emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero.
¿Qué crees que podamos hacer para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en esa actividad? Doris, ¿qué te parece si para responder esta pregunta les damos unos minutitos y así conversan con sus familiares o con los adultos responsables que estén en casa? Por supuesto, Patti. Entonces regresamos en un ratito y no se vayan muy lejos y aprovechen para conversar sobre la pregunta que la profesora nos ha dejado con quienes estén en casa. Ya regresamos. TV Perú. Somos todos. Estamos viendo Aprendo en Casa, primaria. ¿Viste? Hemos regresado así de rápido al programa. ¿Y ustedes lograron conversar sobre la pregunta que nos dejó la profesora? Espero que sí, porque yo también lo he pensado. Adelante con usted, profesora. De seguro hemos coincidido en algunas de nuestras respuestas. Gracias, Patti. Creo que sí. Todos han coincidido que debemos ser más responsables y cuidadosos con la naturaleza. Debemos proteger los bosques y todas las áreas naturales. De esa manera podemos evitar la deforestación. Déjame compartirte información que tiene el Ministerio del Ambiente que nos va a aclarar aún más por qué es importante conservar y preservar nuestros bosques y áreas de vegetación. El dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera, que como debes recordar es el más contaminante y la causa principal del efecto invernadero, es absorbido por los bosques y árboles en crecimiento, que lo convierten en carbono, en forma de madera y vegetación. Muy interesante, ¿verdad? Por eso son tan necesarios nuestros bosques y áreas verdes, porque ayudan a protegernos de los gases contaminantes y excesivos del efecto invernadero. En el Perú, las áreas de bosques sufren permanentes acciones dañinas del ser humano. Entre las principales se encuentra la agricultura de roza y quema, es decir, la tala y quema de árboles para tener zonas de cultivo, la extracción de leña, la deforestación de bosques para cultivar coca y construcción de pistas de aterrizaje ilegales. El pastoreo y sobre todo el pastoreo de ganado, es decir, el exceso de animales que provoca la desaparición de la vegetación, el desarrollo de carreteras e infraestructura en la Amazonía, así como el aumento de la demanda por la tierra y los recursos debido al crecimiento de la población que necesita más construcción de viviendas y por consecuencia necesita más tierras. ¿Ven qué interesante está todo esto? Aquí no imaginabas que a partir de la lectura y análisis de los gráficos estadísticos podemos entender mejor una serie de situaciones. Sin embargo, todavía nos queda una gran pregunta. ¿Qué haremos para cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación? No lo olvides, es una pregunta y una reflexión pendiente. Recapitulemos sobre todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Estamos aprendiendo a leer y analizar gráficos estadísticos sobre la contaminación del aire en nuestro país, las actividades que generan mayores gases de efecto invernadero y sobre cómo estos en exceso son perjudiciales para nuestra salud y la del ambiente. ¿Cómo lo estamos aprendiendo? A través del trabajo con diversos gráficos estadísticos. Estos pueden ser gráficos de barras o circulares y para ello nos enfocamos en la información que nos proporciona cada uno de los sectores, si es que el gráfico es circular. O pondremos atención en las barras si es que se trata de un gráfico de barras. Muy bien, chicos y chicas, se nota que han estado atentos y atentas. Ahora vamos con un gráfico más. Vamos a leer y analizar este gráfico. Manos a la obra. ¿Qué nos muestra este gráfico? Este
Este gráfico nos muestra datos estadísticos de la calidad de aire en Cusco en el año 2004, según el Sistema de Información Regional Ambiental de dicha ciudad. ¿Qué tipo de gráfico es? Es un gráfico circular, así es. El aire contaminado, como lo dijimos anteriormente, es ocasionado por gases y partículas. Este gráfico nos muestra los tipos de gases o partículas que se encuentran en el aire de Cusco y qué porcentajes representan de la totalidad de contaminantes. Entre los que podemos ver en el gráfico están el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, partículas totales en suspensión, dióxidos de azufre y óxido de nitrógeno. El gráfico se encuentra dividido en varios sectores de distintos colores. ¿Cuáles son estos sectores? Así es, muy bien. El sector de color celeste corresponde al 58% de monóxido de carbono. El sector de color verde muestra que el 29% pertenece a los compuestos orgánicos volátiles. El sector de color amarillo indica que el 10% pertenece a las partículas totales en suspensión. Déjame contarte que cuando hablamos de estas partículas nos referimos a los polvos, metales pesados y cenizas de tamaño microscópico. Es decir, que no se pueden ver con los ojos, pero sí usando un microscopio. El sector de color rojo nos muestra que el 1% pertenece al dióxido de azufre. Y finalmente, el sector de color azul nos indica que el 2% pertenece al óxido de nitrógeno. Como dijimos anteriormente, en un gráfico circular, todos los porcentajes que tienen los sectores deben sumar 100%. Ahora te reto a que contestes las siguientes preguntas, observando el gráfico. De acuerdo con el gráfico que tenemos en la pantalla, de los gases y partículas contaminantes mostradas, ¿cuál está presente en mayor porcentaje en el aire de Cusco? De las sustancias contaminantes mostradas, la que está presente en mayor porcentaje es el monóxido de carbono, porque alberga un 58% del total. Recuerden que este gas es muy peligroso y probablemente lo que respiramos contiene mucho de este gas. De las sustancias contaminantes que se muestran en el gráfico, ¿cuál es la segunda sustancia con mayor presencia en el aire de Cusco? Muy bien, son los compuestos orgánicos volátiles, porque representan el 29%. También estuve revisando un informe de la calidad del aire del Ministerio del Ambiente y encontré que en Cusco la principal fuente de contaminación del aire la constituye el parque automotor y las ladrilleras. Como has podido notar, hay muchas cosas que se pueden aprender e información que podemos usar y entender mejor si somos capaces de leer y analizar gráficos estadísticos. ¿Qué te ha parecido esto de la lectura y el análisis de gráficos estadísticos, Patricia? Al principio un poco difícil, pero poco a poco con sus orientaciones y explicaciones me ha ido quedando todo más claro. ¡Qué bueno! De eso se trata, de ir entendiendo poco a poco y siempre preguntar lo que no hayas entendido o no te haya quedado claro. Doris, entonces lo que entiendo de lo que nos has explicado es que los gráficos estadísticos son muy prácticos. Nos permiten presentar la información de manera más atractiva y más organizada, ya que los datos se muestran de una manera visual. Así es, los gráficos estadísticos nos sirven para presentar datos reales acerca de situaciones de interés de nuestra comunidad, ciudad, país, continente y de todo el mundo. Por ejemplo, hoy hemos obtenido información sobre la contaminación del aire en los países de América Latina, así como información sobre las actividades que producen gases de efecto invernadero y la calidad de aire de la ciudad de Cusco. Es verdad, y qué interesante. Pero muchos estudiantes en casa deben estar preguntándose ¿en qué otras situaciones o contextos nos sirve saber leer y analizar este tipo de gráficos estadísticos? Es más de lo que te imaginas, Patricia. Por ejemplo, ¿has visto que cuando hay elecciones aparecen en los periódicos y en la televisión un montón de gráficos como los que hemos visto y muestran información sobre qué candidato tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones? Bueno, con lo que has aprendido el día de hoy, te aseguro que vas a ser capaz de entender muchos de esos gráficos sin ningún problema. Con todo lo aprendido hoy, vas a poder entender gráficos sobre varios temas de todo tipo. Pero no te preocupes, si hay algunos gráficos que no hemos visto aquí y que no puedes entender ahora, poco a poco los podrás ir comprendiendo. Entonces, Doris, un momento. ¿Hay otro tipo de gráficos? ¿Cómo cuáles?
Claro que sí, están los histogramas, los polígonos de frecuencia, los gráficos lineales, los gráficos de eje central y otros más. Pero no te preocupes, ya habrá tiempo para que los puedas conocer. Lo que importa ahora es que nos quede claro cómo leer y analizar los gráficos circulares y de barras. Profesora, hoy hemos aprendido varias cosas muy importantes sobre los gráficos estadísticos. ¿Para qué nos sirven? Por ejemplo, la función de los gráficos estadísticos es simplificar la información. Además, es visual, eso quiere decir que nos permite obtener información mirando y no haciendo cálculos o leyendo, lo que nos ayuda a obtener datos e información rápidamente. Gracias, profesora. Es muy útil leer y analizar estos gráficos estadísticos. Gracias por todo lo aprendido. Ha sido un gusto, Patti, y espero que todos los niños y niñas pongan en práctica lo aprendido en esta ocasión junto con sus familias en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesora. Como vimos, es muy útil para nosotros poder leer y analizar estos gráficos estadísticos. Bueno, chicos y chicas, a partir de los gráficos que hemos analizado, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir sobre la contaminación en nuestro país y en otros lugares del Perú y de América Latina? Así es. Podemos concluir que el Perú tiene la mayor cantidad de partículas contaminantes del aire dentro de los países de América Latina y que las actividades que ocasionan la contaminación realizadas por nosotros, los seres humanos, son, por ejemplo, las actividades industriales, las agropecuarias, que están compuestas por el sector agrícola y el sector ganadero, de generación de energía, de deforestación, y la de generación de desechos o residuos. Además, sabemos que el exceso de emisión de los gases de efecto invernadero, conocidos con las siglas GEI, son la mayor causa de la contaminación del aire, lo cual trae consecuencias negativas. Sabemos que las actividades que producen más gases de efecto invernadero, GEI, son la deforestación, actividades agropecuarias y de generación de energía que hace uso de combustibles como el carbón, petróleo y gas. Lastimosamente, somos uno de los países con mayor contaminación del aire de América Latina. Información que nos permite ser más conscientes y responsables con el ambiente y que nos obliga a pensar en qué debemos hacer de ahora en adelante para cuidarlo. Hemos aprendido que dos de los gráficos estadísticos más conocidos son los gráficos de barra y los gráficos circulares, los cuales son importantes porque nos permiten visualizar mejor la información. Finalmente, los gráficos estadísticos que hemos leído y analizado en esta ocasión nos permiten pensar y reflexionar en qué hacer para mejorar nuestro ambiente. Usemos la información que nos brindan estos gráficos para luego poder plantear acciones que nos ayuden a mejorar cómo nos comportamos con él. Para eso, va a ser importante que consideres los saberes tradicionales y ancestrales de tu familia y comunidad. Los animo a seguir analizando gráficos estadísticos que presentan información sobre la contaminación que producimos, pero también los animo a elaborar gráficos. Para ello, primero consigan datos a través de la observación o de una entrevista o encuesta. Luego, organicen los datos en una tabla como esta y finalmente realicen un gráfico de barras o circular para presentar los datos. Pueden también realizar las actividades de la página 23 y 24 del cuaderno de trabajo de matemática de quinto grado y en las páginas 42 y 43 del cuaderno de trabajo de sexto grado para seguir aprendiendo sobre los gráficos estadísticos. Los pueden encontrar en Perú Educa, en el enlace que les mostraremos aquí. No te olvides de pedir ayuda a tus padres o algún adulto responsable para poder acceder a estos materiales. Estas actividades las puedes hacer en tu cuaderno y si las haces en hojas sueltas, recuerda siempre colocarlas en tu portafolio para luego compartir tu trabajo con tus compañeros, compañeras, maestros y maestras. Hasta la próxima, amigos y amigas, y recuerden que estamos viviendo momentos complicados, así que solamente tenemos que tener calma y paciencia, porque de esta salimos todos juntos. Nos vemos. Hasta la próxima.
buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID. Hoy una nueva semana, día 50 del estado de emergencia.